Los tokens son uno de los elementos y uno de los conceptos centrales en el principio de funcionamiento de los grandes modelos de lenguaje. En esencia, cuando le presentamos texto a uno de estos modelos, lo primero que se hace es convertir ese texto a esa representación de tokens. El modelo procesa esos tokens y cuando genera texto, realmente lo que genera son tokens que posteriormente son convertidos a texto para que nosotros los seres humanos podamos comprenderlo. Así que la idea de este tutorial es, de forma práctica y usando diferentes modelos de Hugging Face, entender precisamente qué son estos tokens y por qué resultan, digamos, siendo un elemento central en el funcionamiento de estos grandes modelos de lenguaje. Y recuerden que si les gusta este tipo de contenido, desde ya los invito a darle un pulgar hacia arriba de me gusta a este video y a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos, pues esto me va a seguir ayudando un montón a llevar este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Pero antes de comenzar, los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Muy bien, entonces comencemos viendo la forma como está organizado este tutorial. Primero vamos a ver un breve repaso del concepto de lo que son los tokens. Luego ya vamos a ver de forma práctica varios ejemplos de tokens a la entrada de un gran modelo de lenguaje. Es decir, cuando programamos el código para hacer uso de un modelo de lenguaje, esos tokens, ¿qué características tienen? Luego vamos a ver en el proceso de generación de texto qué son los tokens que genera un gran modelo de lenguaje, y en la última parte veremos un elemento importante y es cómo se relaciona ese número de tokens que ingresan o que salen o que ingresan y salen del modelo, cómo se relaciona esto con un concepto que se conoce como la ventana de contexto de un gran modelo de lenguaje. Entonces comencemos haciendo un breve repaso de lo que son los tokens. De este concepto de los tokens les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, así que acá solo voy a hacer un breve repaso del significado de estos tokens y la idea es simple. Entonces vamos a suponer que tenemos acá un gran modelo de lenguaje y que queremos que ese modelo procese, por ejemplo, este texto: el gato duerme. Lo que hace la tokenización, entonces la tokenización, digamos, no es un término que existe en español, pero es un término muy usado en este contexto de los grandes modelos de lenguaje. La tokenización lo que hace es tomar el texto de entrada que presentamos los seres humanos al modelo y convertirlo en una representación numérica que el modelo sea capaz de procesar. Estos modelos basados en grandes modelos de lenguaje que son redes Transformer, en últimas, procesan todo de forma numérica. Entonces lo que ocurriría en este caso con la frase el gato duerme es que el modelo, durante el proceso de entrenamiento, cuando lo entrenamos con grandes cantidades de texto, por ejemplo en español, el modelo aprende no solo a interpretar el texto, sino que aprende además a implementar fases de preprocesamiento de ese texto, es decir, a representarlo de manera compacta y adecuada para que el modelo pueda procesarlo. Y esa representación es lo que se conoce como la tokenización. Entonces, en este caso, ¿en qué consistiría la tokenización? En subdividir la frase y las palabras de esa frase en palabras completas o en subpalabras de la manera más adecuada posible para que el modelo pueda hacer el procesamiento. Entonces, por ejemplo, acá en el gato duerme, yo he dividido esos elementos de la frase en diferentes colores. Cada color, cada bloque de diferentes colores representa precisamente un token. Entonces, la palabra el es un token, el espacio con la letra G es otro token, la palabra ato es otro token, la palabra do con este espacio en blanco es otro token, la palabra ER es otro token y la palabra ME es otro token. Entonces lo que se ha hecho es subdividir precisamente el texto de entrada en palabras o subpalabras, incluyendo por ejemplo espacios en blanco, incluyendo por ejemplo signos de puntuación, signos de admiración, emojis, etcétera, etcétera. Todo ese texto que se introduce al modelo se divide en palabras o subpalabras y esas palabras o subpalabras son precisamente los tokens. Y luego esos tokens individuales se codifican numéricamente. Entonces el modelo tiene como un diccionario donde establece las equivalencias. Por ejemplo, el token el se codifica con el número 417. El token espacio G se codifica con el 308. El token ato
se codifica con este número y así para cada uno de los diferentes posibles tokens. Y ese conjunto de todos los posibles tokens que puede procesar el modelo se conoce como el vocabulario del modelo. Ya lo vamos a ver ahora de forma práctica. Entonces lo que ocurre realmente cuando le presentamos un texto a un modelo de lenguaje es que se subdivide el texto en tokens. Cada token se representa con un número entero y ese número entero es lo que ingresa al modelo para luego realizar todo el procesamiento. Esa es la idea básica de los tokens. Entonces esto es lo que vamos a ver precisamente en el tutorial ya de forma práctica. Y entonces en esencia lo que podemos decir es que un token es una palabra o una subpalabra dentro de la totalidad del texto y eso lo que permite es codificar el texto de entrada o también el texto generado por el modelo. Es decir, acá estamos mostrando el texto que ingresa al modelo, pero el modelo cuando genera texto realmente lo que genera no es texto de manera directa, sino que genera este tipo de índices, lo que se conocen como los token IDs, los identificadores de cada token. Y posteriormente a la salida pues se hace el proceso inverso. El modelo genera estos IDs, esos IDs se convierten en tokens y esos tokens se concatenan para generar el texto que nosotros vemos como seres humanos. Esa es la idea básica. Entonces al modelo no le presentamos el texto directamente, sino le presentamos token IDs, números enteros, y el modelo no genera directamente texto, sino que genera token IDs. Y tiene que haber una parte de preprocesamiento y postprocesamiento para que pueda recibir el texto y que podamos nosotros ver el texto generado por el modelo. Teniendo claro esto, ahora sí veamos de forma práctica cómo usar varios modelos de lenguaje para ver cómo funcionan estos tokens a la entrada de un gran modelo de lenguaje. Por ahora vamos a ver el ingreso al modelo de lenguaje, cómo ingresa ese texto y luego veremos cómo el modelo de lenguaje genera ese texto. Y acá la idea es ver varias particularidades porque dependiendo del modelo, cada modelo tiene, digamos, una manera particular de tokenizar el texto porque cada modelo ha sido entrenado con un set de datos diferente y esa tokenización del texto depende del set de entrenamiento que se haya usado. Entonces, una cosa importante a tener en cuenta es que cada modelo tiene una manera particular específica propia del modelo de tokenizar precisamente ese texto. Entonces acá en Google Colab me voy a conectar a la GPU. La idea es que como vamos a usar modelos de lenguaje que son muy grandes, pues precisamente se requiere el uso de la GPU. Entonces vamos a acceder a Hugging Face. De Hugging Face también hay un tutorial acá introductorio en el canal que se los dejo por acá enlazado. Es una plataforma que nos permite hacer uso de diferentes modelos preentrenados, específicamente modelos de lenguaje. Hay otros tipos de modelos, pero digamos que la gran mayoría de los modelos disponibles son modelos de lenguaje. Y entonces, como les decía hace un momento, cada modelo es entrenado con un set de datos en particular y por tanto cada modelo tiene su propio tokenizer. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para los ejemplos que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a hablar de un primer modelo. Este es un modelo tipo BERT. Estos modelos tipo BERT no generan texto, lo que hacen es recibir texto a la entrada y podemos usar esos modelos, por ejemplo, para clasificar texto o para generar embeddings o representaciones vectoriales de ese texto, que esto tiene muchas aplicaciones en el lenguaje natural. De hecho, de estos modelos tipo BERT, que es, digamos, la primera familia de modelos o de grandes modelos de lenguaje que fue creada en su momento, de esos modelos les hablo por acá en detalle, que son muy usados en la actualidad. Entonces acá simplemente cuando yo voy a usar un modelo de Hugging Face, vamos a usar la librería Transformers, que ya está instalada acá en Google Colab. Y acá por ahora no voy a cargar el módulo que me permite leer los modelos, sino que voy a cargar este módulo que me permite cargar solo el tokenizer. ¿Por qué? Porque no vamos a procesar el texto con el modelo, sino que lo que vamos a ver específicamente es cómo ese modelo procesaría ese texto de entrada a través de tokens. Entonces nos interesa es cargar el tokenizer para este tipo de modelo. Entonces importamos el módulo AutoTokenizer. Cuando voy a acceder a un modelo de Hugging Face, simplemente defino la ruta de ese modelo. Esto en el tutorial que les mencioné lo explico. Cada modelo tiene una ruta asociada a un URL, una dirección en internet donde está disponible ese modelo. Entonces defino la ruta y como creo el tokenizer, entonces la variable la voy a llamar tokenizer, llamo este módulo AutoTokenizer y simplemente le digo acá from pretrained, es decir, cargue el tokenizer de un tokenizer ya entrenado que se encuentra en esa ruta. Cuando ejecutamos esto, pues lo que va a hacer esta librería Transformers es descargar ese tokenizer. Y acá ya tenemos entonces descargado ese tokenizer, realmente es muy pequeño, no ocupa demasiado espacio, 25 megas aproximadamente. Y veamos algunos elementos importantes. Entonces yo les decía que cada token tiene una equivalencia con un ID, con un número. Y entonces el conjunto de todos los diferentes tokens que puede procesar el modelo
el gran modelo de lenguaje, se conoce como el vocabulario. Veamos primero el tamaño de ese vocabulario. Entonces, ese tamaño del vocabulario se encuentra en este tokenizer y el vocabulario completo se encuentra en el atributo vocab. Entonces, simplemente si le digo longitud de tokenizer.vocab, tengo el tamaño del vocabulario, cuáles son los diferentes posibles tokens o la cantidad de tokens que puede procesar el modelo. Y acá simplemente, cuando imprimo ese vocabulario, cada elemento de ese vocabulario, pues tengo todos los posibles tokens. Entonces acá ya directamente vamos a ver precisamente esta equivalencia, los diferentes tokens que puede procesar el modelo y cómo son codificados numéricamente. Entonces imprimamos esto acá en pantalla y acá vemos, vamos acá al comienzo de lo que aparece impreso en pantalla. Y nos dice, en primer lugar, que el vocabulario tiene un tamaño de 31.002, es decir, este modelo de lenguaje, modelo BERT, que está en español. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya vamos a hablar un poco de cómo se relacionan los tokens con los lenguajes o el idioma que procesa el modelo. Este modelo está en español o fue entrenado con datos en español y es capaz de procesar 31.002 diferentes tipos de tokens. Y acá tenemos los tokens. Entonces hay un token que es la palabra Dolores, que se codifica con el número 23.160, pero este token es una porción de una palabra, una subpalabra, y se codifica de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos otra porción de una palabra, 6965. Acá tenemos, por ejemplo, una palabra completa, normativo, con esta codificación, amor, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la idea básica de los tokens. ¿Y de dónde vienen estos diferentes tokens? Porque observemos que acá, por ejemplo, este número 301 parece algo aleatorio, pero es algo, una porción de texto que cuando se entrenó el modelo y se entrenó el tokenizer, pues se encontraba, digamos, de manera común en ese texto y por tanto se definió un token especial para esta secuencia de números que se codifica con el 28185. Entonces ahí tenemos todo el vocabulario que tiene precisamente este modelo o este tokenizer. Teniendo claro esto, ya acá estamos viendo de forma práctica qué son los tokens. Acá es importante también tener en cuenta que todos los modelos tienen definidos también unos tokens especiales. Por ejemplo, cuando inicia una frase o cuando inicia un texto y cuando termina el texto, generalmente el modelo tiene que saber en qué momento inicia, en qué porción del texto termina, digamos, ese texto que se tiene que analizar o que se está generando. Y por tanto hay unos tokens de todos estos que aparecen acá que se utilizan para codificar ese texto. Por ejemplo, puede haber palabras que introduzca el usuario que el modelo no puede tokenizar porque no las tiene en su vocabulario y entonces se codifican como tokens desconocidos. Todos esos se conocen como tokens especiales y esos se encuentran, por ejemplo, acá en el tokenizer, en este atributo Special Tokens Map, mapa de tokens especiales. Entonces, cuando ejecutamos esto, hay un token para palabras desconocidas con el alias de unknown, toque de separación entre una frase y otra, token de padding. Entonces, si yo quiero procesar un texto, por ejemplo, este modelo acepta secuencias de un tamaño, creo que son 512 tokens. Si yo introduzco un texto que no tiene 512 tokens, sino que tiene, por ejemplo, 100 tokens, hay que rellenar los tokens faltantes para completar ese tamaño de entrada y esos son los tokens de padding. Estos son los tokens de finalización, etcétera, etcétera. Entonces todo depende de para qué vayamos a usar el modelo, pero esos son los tokens especiales y esos tokens especiales se encuentran acá dentro de este diccionario. De pronto no los vemos acá claramente porque son muchísimos, pero están ahí presentes. Ahora bien, teniendo claro esto, veamos cómo se tokeniza un texto en español. Entonces la idea es introducir un texto y entender cómo lo recibiría el modelo. Entonces, por ejemplo, coloquemos acá un texto muy simple. El texto es me fascina la pizza. Si llevamos ese texto al tokenizer, entonces estos inputs serán las entradas al modelo. Veamos qué es lo que van a contener estos inputs. Entonces llamamos el tokenizer que estamos usando, le presentamos el texto y acá esto es simplemente para que si lo presentamos al modelo, el modelo como está implementado en PyTorch, que es una librería de Deep Learning muy usada, de la cual también les hablo en un tutorial introductorio que les dejo por acá, pues simplemente estos son como arreglos vectoriales que contienen ese texto pero ya codificado. Entonces veamos cómo son esos inputs. ¿Qué forma tienen? Entonces tiene unos input IDs, que son estos que aparecen acá. Entonces básicamente lo que está haciendo el tokenizer es tomar este texto, lo convierte en tokens, palabras o subpalabras, incluyendo los espacios en blanco, y luego cada uno de esos tokens es codificado numéricamente. Entonces es, en esencia, lo que yo les mostraba acá
en esta parte. Estos token IDs son estos números que aparecen acá. Eso es lo que va a ingresar realmente al modelo y cada token ID pues equivale a un token precisamente. Y acá pues esto se utiliza para ciertas aplicaciones, pero en este caso no nos interesa. Entonces lo que nos interesa son los input IDs. Veamos esto un poco más en detalle. Entonces voy a acceder a este campo, esto es un diccionario, entonces accedo a este campo input IDs y accedo al elemento 0 porque estoy introduciendo solo un texto. Entonces el primer elemento de esta tokenización es el elemento 0 y esos token IDs son estas equivalencias que tenemos acá. Y ahora veamos entonces un poco más en detalle todo esto. Entonces voy a imprimir acá el texto original, es decir, me fascina la pizza, y voy a hacer un conteo de palabras. Entonces simplemente voy a partir el texto por los espacios en blanco y voy a contar cuántas palabras tiene. Pues tiene acá, fácilmente podemos verlo, tiene 4 palabras. Me fascina la pizza, 4 palabras. Vamos a hacer el conteo de palabras y luego entonces voy a extraer los tokens. Acá estos son los tokens IDs. Pero voy a extraer con el tokenizer, le digo, convierta esos IDs, cada uno de estos números a tokens para ver cuáles son los tokens, cómo quedó partido el texto en tokens. Y voy a hacer el conteo de tokens para tener como una idea de la equivalencia entre palabras y tokens. Y luego entonces voy a imprimir nuevamente estos token IDs y el tamaño que tiene ese arreglo, que va a ser el mismo número de tokens. Entonces, esto para ver la equivalencia entre palabras y tokens. Entonces, acá lo que estamos viendo es que la frase me fascina la pizza, efectivamente tiene 4 palabras, y cómo la tokeniza este modelo. Entonces, me la deja como un token, fascin la deja como otro token, y la A la tokeniza de esta forma, con doble símbolo de numeral y la letra A. La palabra la tokeniza completa y la palabra pizza la tokeniza completa, pero adicionalmente le está agregando un token de inicio, un token especial CLS y un token de finalización. En total tenemos 7 tokens. Entonces observemos acá en primer lugar que la equivalencia palabras y tokens no es 1 a 1. Generalmente siempre va a haber más tokens que palabras. Y esta es la forma como el modelo puede interpretar el texto. Entonces teníamos 4 palabras y tenemos 7 tokens. Y esos tokens ya tienen esta equivalencia en IDs. Tenemos 7 token IDs. Entonces lo que ingresa en últimas al modelo es este arreglo numérico. Y esto es lo que luego el modelo codifica ya vectorialmente para interpretar el significado de ese texto. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta. La equivalencia entre palabras y tokens no es 1 a 1 y además esa equivalencia depende del modelo que estemos usando y del idioma. Si yo cambio el modelo, como cada modelo fue entrenado con su propio set de datos, el tokenizer va a tokenizar el texto de una manera diferente entre un modelo y otro y por tanto no siempre se preserva esta equivalencia entre número de palabras y número de tokens, y los tokens generados pueden ser diferentes, todo depende del modelo. Y si yo cambio el idioma, pues ya la equivalencia también va a ser diferente porque los sets de entrenamiento en cada idioma son particulares y por tanto esa tokenización va a cambiar, esa relación va a cambiar. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces voy a cargar otro modelo en un idioma diferente, voy a usar este modelo Answer.ai. Es un modelo Modern BERT, es digamos una de las versiones más recientes de estos modelos BERT. Fue creada como en diciembre del año 2024, es de los más recientes. Entonces voy a crear el tokenizer, pero ahora como este modelo está entrenado con texto en inglés, pues le voy a introducir este texto en inglés. I love pizza, que son 3 palabras en inglés. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Llevo ese texto I love pizza al tokenizer y voy a imprimir el texto, el número total de palabras que tiene el texto. Voy a convertir ese texto a tokens y vamos a hacer el conteo de tokens y luego vamos a imprimir los token IDs. Entonces hacemos esto y el texto tiene 3 palabras que son codificadas con 5 tokens. Y acá los tokens son diferentes. Por ejemplo, observemos que bueno, aparece un token de inicio, CLS, un token de finalización, pero observemos acá algo particular y es que la palabra I, de I love pizza, se codifica como un token, pero la palabra love se codifica acá, o el token correspondiente tiene como una G con un punto encima. Ese es un símbolo que lo que nos dice es que el modelo está codificando no solo la palabra love, sino que el espacio que viene antes de love lo está codificando con este símbolo particular. Y lo mismo para la palabra pizza. Entonces la palabra pizza
se codifica completa, pero se le añade acá el espacio en blanco con este símbolo G. Entonces fíjense que ocurre algo diferente a lo que veíamos acá en el modelo que estaba en español, porque el modelo que estaba en español no está tokenizando los espacios en blanco, solo las palabras. Acá este modelo sí está tokenizando incluso los espacios en blanco. Y tenemos entonces 5 tokens y sus correspondientes IDs, que son exactamente 5. Entonces cada tokenización es diferente y cada modelo, digamos, define la manera, entre comillas, cómo va a interpretar ese texto de entrada. Eso es lo importante tener acá en cuenta. Entonces acá lo que acabamos de ver es que dependiendo del idioma la codificación es diferente, pero incluso si yo uso esta misma frase, I love pizza, pero cambio el modelo por un modelo que procese texto en inglés, pero un modelo diferente, pues también la tokenización va a ser diferente. Veamos eso acá de forma práctica. Entonces acá voy a usar otro modelo, un modelo Qwen, que nos permite, por ejemplo, implementar chatbots. Este modelo sí puede generar texto. Entonces voy a usar por ahora el tokenizer de ese modelo, cargo el tokenizer, voy a introducir la misma frase, I love pizza, exactamente la misma, la paso por el tokenizer y voy a hacer lo mismo, imprimo el texto y el número de palabras, imprimo los tokens y el número de tokens y los tokens IDs correspondientes. Ejecutamos esto y entonces el texto sigue siendo I love pizza, acá la tokenización es la misma que teníamos antes, observemos acá, pero no se añaden los tokens de inicio y finalización, porque ya el modelo se usa para otras tareas diferentes a las que tenía este modelo Modern Bird. Entonces ya no tenemos 5 tokens, sino que ese texto es tokenizado únicamente con 3. Tenemos solo las palabras I love con el espacio en blanco y pizza, acá, en este punto. El espacio en blanco sigue siendo tokenizado o codificado con la letra G y el punto arriba. Entonces ya en lugar de 5 tokens tenemos 3. Y tendremos entonces 3 token IDs. Entonces, importante acá de todo esto tener en cuenta que la tokenización es particular para cada modelo y para cada idioma. Esa es como la idea básica. Y siempre va a haber de forma general más tokens que palabras. Acá en este caso, pues como tenemos una frase tan corta, la equivalencia es 1 a 1, pero en general, dependiendo del idioma y del modelo, vamos a tener siempre una equivalencia de más tokens que palabras. Y teniendo claro esto, entonces veamos ahora qué pasa si, acá estábamos viendo hasta este punto, qué pasa si introducimos un texto al modelo. El modelo, ¿qué es lo que recibe? Recibe estos token IDs. Y ahora, ¿qué pasa si queremos usar el modelo para generar texto? Entonces, ¿qué es lo que está generando realmente el modelo? Pues lo que está generando son tokens o token IDs, y esos token IDs se tienen que convertir a través del tokenizer a una palabra o subpalabra, es decir, a un token, y luego todo eso se concatena para tener el texto de salida. Entonces vamos a ver ahora sí esto en acción cuando pasa por un modelo. Entonces voy a importar el AutoModel for Causal LM, que es simplemente para cargar un modelo preentrenado, y el AutoTokenizer, que es para cargar el tokenizer entrenado. Entonces voy a usar el mismo modelo Qwen, que es capaz de generar texto, y cargo entonces acá el tokenizer con esa ruta, y como el tokenizer y el modelo se entrenan de manera conjunta, pues debo usar la misma ruta para cargar precisamente el modelo. Acá uso AutoModel for Causal LM y tengo acá el modelo. Entonces acá, como el modelo ya va a ser más grande, pues va a requerir algo más de tiempo, es de 0.5 billones en inglés de parámetros, entonces ya es un poco más grande, ocupa casi 1 giga. Va a requerir unos cuantos segundos para hacer la descarga completa del modelo, y ya en este punto tenemos nuestro modelo cargado en la RAM acá de Google Colab. Y entonces lo que voy a hacer ahora es pedirle al modelo que genere texto. Entonces, como es un modelo tipo instrucción, que es como los modelos que se usan para tareas de pregunta-respuesta o para implementar chatbots, entonces le voy a plantear una pregunta. Le voy a decir al modelo que me explique qué es la inteligencia artificial. Entonces simplemente este es el texto de entrada, tokenizo ese texto y se lo presento al modelo. Entonces acá esto es lo clave. Le digo al modelo generate para que genere el texto, le presento estas entradas. Acá el doble asterisco es simplemente cuando se tokeniza ese texto. Vamos a verlo acá. Ese texto o esa entrada contiene varios elementos, contiene los input IDs, contiene token type IDs, etcétera, etcétera. Entonces, para que él desempaque, el modelo desempaque el contenido de este diccionario y tome los elementos relevantes para generar el texto, pues por eso uso acá este doble asterisco. Y acá simplemente estoy limitando la cantidad de texto que me va a generar el modelo. Esto lo puedo hacer o lo voy a hacer para que se genere texto rápido y me genere un texto relativamente corto. Y fíjense que acá le estoy diciendo:
el número máximo de tokens que me va a generar. Le digo que sea un límite de 200. Entonces, con base en eso, el modelo genera unos tokens, pero ese número de tokens no va a superar precisamente este valor de 200. Y estas son las salidas. Entonces, pidámosle al modelo que genere ese texto. Esto va a quedar almacenado en outputs. Y ahora lo que vamos a ver es qué es lo que contiene outputs precisamente. ¿Qué es lo que está generando el modelo? Acá la generación va a tomar unos cuantos segundos porque es un modelo relativamente grande y porque tenemos solo una GPU acá en Google Colab. Perfecto, y en este punto ya el modelo ha generado el texto, digámoslo así, pero vamos a ver realmente qué es lo que obtenemos acá en outputs. Entonces el modelo realmente lo que genera son estos números. Es decir, el modelo está generando tokens. Y por tanto tenemos que hacer el proceso inverso. Si a la entrada tomábamos el texto, lo tokenizábamos y hacíamos la equivalencia entre tokens y IDs, acá tenemos los IDs. Y por tanto, para entender qué es esto que está generando el modelo, cuál es el texto, pues tenemos que tomar los IDs, convertirlos en tokens y concatenar esos tokens para tener el texto que estamos interpretando. Todo esto, por ejemplo, aplicaciones como ChatGPT lo hacen internamente. Nosotros introducimos texto y vemos texto a la salida de estas aplicaciones, pero internamente lo que está sucediendo es esto. Se están procesando tokens a la entrada y a la salida del modelo. Entonces, tenemos esos tokens y cómo los convertimos a texto. Muy simple, en este caso usamos el tokenizer y le decimos decodificar y le presentamos esas salidas. Y acá voy a imprimir el texto generado por el modelo. Entonces, estos tokens o estos token IDs ya convertidos a texto, pues contienen la respuesta del modelo. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo se utiliza en el campo de la medicina? Bueno, acá el modelo está comenzando a alucinar un poco porque yo no le pedí que me dijera nada relacionado con la medicina, pero acá me está dando una respuesta un poco más relacionada con eso y acá está todo el texto de salida de ese modelo. Si hacemos un conteo de esos tokens que está generando el modelo, entonces, por ejemplo, outputs, tenemos 208, generó un poco más de 200, es decir, no es exacto este número, pero el modelo hace lo posible por limitar ese número y hacerlo lo más cercano posible a ese límite de 200 que definimos allá. Entonces, eso es lo que ocurre a la salida del modelo. El modelo genera tokens o token IDs y eso se tiene que decodificar para tener el texto de salida generado por el modelo. Y ya teniendo todo esto claro, ahora vamos a ver un elemento importantísimo que es cómo ese número de tokens se relaciona con este concepto que es la ventana de contexto. De la ventana de contexto también les hablo en un video que les dejo por acá enlazado, pero la ventana de contexto es básicamente la máxima cantidad de tokens que puede procesar un modelo, tanto a la entrada como a la salida. Es decir, si yo tengo un modelo como este modelo Qwen que estamos usando, que recibe texto a la entrada y genera texto a la salida, o recibe tokens y genera tokens, pues esa suma de tokens de entrada y de salida no puede sobrepasar un cierto límite. Y ese límite se conoce como la ventana de contexto. Y todos los grandes modelos de lenguaje tienen un límite de tokens que pueden procesar. Si ese límite se sobrepasa, pues simplemente o aparece un error en la ejecución, porque el modelo no puede procesar esa cantidad de tokens tan elevada, o simplemente se recorta esa secuencia, se toma la última parte de los tokens para que el modelo los pueda procesar. Y por eso es que los modelos tienen, por ejemplo, una memoria limitada, porque si yo empiezo a interactuar, por ejemplo, con aplicaciones como ChatGPT o Gemini y comenzamos a escribir texto, ese texto que yo introduzco al modelo se va sumando a ese límite, el texto que genera el modelo se suma a ese límite, y si yo tengo una conversación, un chat muy extenso, pues de pronto algo que le pregunté al modelo varios párrafos atrás, el modelo no lo va, entre comillas, a recordar porque ya está más allá de esa ventana de contexto. Entonces el modelo solo preserva la última información que se ha introducido, y eso depende de la ventana de contexto. Entonces por eso es importante ver esa relación entre el número de tokens y la ventana de contexto. Y además de eso, otro aspecto importante, haciendo un pequeño paréntesis, es que cuando se usan modelos de pago, estos modelos que estamos usando acá son gratuitos, pero cuando se usan modelos de pago, el costo de uso de esos modelos se mide en tokens. ¿Cuántos tokens estamos procesando o está procesando el modelo a la entrada y a la salida? Dependiendo de ese procesamiento de tokens, se va a generar un costo asociado. Entonces, por eso también es importante tener claro, digamos, ese concepto de los tokens. Pero acá nos vamos a enfocar es en el límite máximo de tokens que puede procesar un modelo, tanto a la entrada como a la salida. Por ejemplo, en este modelo de generación de texto, el modelo Qwen, eso lo podemos ver si accedemos al modelo, al atributo config y a este parámetro max position embeddings. Si ejecutamos esto, nos da este valor.
32.768. ¿Qué quiere decir este número? Que el modelo puede procesar un máximo de tokens de 32.768. Es decir que si yo uso este modelo, por ejemplo, para construir un chatbot y le voy haciendo preguntas y el modelo me va generando respuestas, pues se van sumando los tokens de entrada y de salida de las preguntas y de las respuestas, y cuando superan ese límite de 32.768, pues más allá de eso el modelo no va a poder procesar texto. ¿Qué quiere decir? Que va a empezar a tomar, por ejemplo, los últimos mensajes que yo introduzco al modelo para poder mantener o respetar este límite de la ventana de contexto y poder seguir generando texto a la salida. Eso es lo que me dice ese límite en este caso particular. Si miramos, por ejemplo, un modelo BERT, los modelos BERT, como no generan texto, son modelos mucho más simples que tienen una ventana de contexto generalmente más pequeña. Voy a usar acá uno que fue entrenado ya hace unos cuantos años, que tiene una ventana de contexto muy pequeña. Esto lo estoy haciendo intencionalmente para lo que vamos a ver a continuación. Entonces voy a cargar nuevamente el modelo BERT entrenado con texto en español, cargo el tokenizer, cargo el modelo como tal, y voy a imprimir acá el Max Position Embeddings, que es básicamente la ventana de contexto. Y esa ventana de contexto acá me imprime un número que es 512, es esa ventana de contexto. Entonces, máximo puede procesar 512 tokens provenientes del texto de entrada. Entonces vamos a hacer algo acá intencionalmente. Yo lo que hice, bueno, este modelo no está en español, está en inglés. Este modelo está entrenado en inglés. Entonces simplemente fui a Wikipedia, tomé, digamos, la primera parte de un wiki donde se habla de inteligencia artificial, y entonces acá tenemos ese texto que voy a introducir al modelo. Y por ahora lo que voy a hacer es hacer el conteo de tokens que tiene ese texto. Entonces voy a usar el tokenizer y voy a calcular esta longitud de los input IDs. Entonces acá ya cuando uso el tokenizer, de inmediato me muestra un mensaje de alerta. Acá me dice los índices de los tokens, los token IDs, tienen una longitud más grande que el máximo especificado para la longitud de una secuencia para este modelo. Nos está diciendo 572, que es la longitud de estos tokens, es mayor que 512. Entonces, si usa esta secuencia o si lleva esta secuencia al modelo, va a haber errores en la indexación. Básicamente lo que nos está diciendo es este modelo no va a poder procesar esta secuencia tan extensa. Entonces tenemos una secuencia de 572 tokens que supera ese límite máximo de 512. Supongamos que no tenemos en cuenta esa advertencia y llevamos esas entradas al modelo. Vamos a ver qué ocurre en este caso. Entonces acá nos arroja un error que es difícil de interpretar. Acá nos dice que hay unos índices que no coinciden, pero básicamente lo que nos está diciendo este error es que estamos intentando procesar una secuencia que tiene una longitud o un número de tokens mayor que la ventana de contexto del modelo, y por eso el modelo no puede procesarlos. Entonces es importante tener en cuenta, cuando vamos a introducir texto a un modelo, siempre tener en cuenta que el modelo tiene un límite máximo de tokens que puede procesar, y que si no respetamos ese límite máximo, o va a aparecer un error en la ejecución o el modelo va a truncar esa secuencia para poder procesarla precisamente. Entonces todo esto, digamos, lo relacionado con los tokens. Entonces ya teniendo esto claro, pues ya tenemos de forma práctica una primera aproximación a lo que son los tokens, cómo el modelo toma el texto de entrada e interpreta eso como tokens para poderlo procesar, y cómo el modelo, cuando genera texto, realmente lo que genera son tokens que luego tienen que ser decodificados para que nosotros como seres humanos podamos interpretar, entre comillas, ese texto generado por el modelo, pero internamente todo se hace a través de tokens. Y también entonces hemos visto la importancia de tener clara la longitud de la secuencia en tokens para no sobrepasar ese límite máximo que puede soportar, digamos, el modelo, y también tener en cuenta que esos tokens son la medida que se usa para, al momento de usar modelos pagos, definir el costo de uso de ese modelo, porque todo se mide precisamente en los tokens procesados por el modelo. Y además de esto, si les interesa tener claro cómo funcionan en detalle todos estos modelos de lenguaje, en la Academia Online tengo precisamente un curso que es una introducción general a estos modelos de lenguaje. Entonces allá les explico un poco la arquitectura de todos estos modelos, estos detalles de los tokens, de los embeddings, todo eso lo vemos allá en detalle, si quieren tener una primera aproximación mucho más detallada al funcionamiento de estos grandes modelos de lenguaje. Les dejo por acá enlazado ese curso si quieren darle una mirada. Y recuerden que acá en la descripción del video les dejo el enlace al código fuente que acabamos de ver en este tutorial. Además de eso, si tienen alguna duda me la pueden dejar abajo en los comentarios del video. Así que por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en un próximo video.